quiero pedirte que te pongas a liderar ya una candidatura para las elecciones generales, que no sea solo de Podemos, que tienda la mano a la sociedad civil organizada. El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. La libertad sexual va a ser, por fin, un derecho en nuestro país. Y vamos a cambiar la violencia por la libertad y vamos a cambiar el miedo por el deseo. España es, desde hoy, un país más libre y un país más seguro para todas las mujeres. Nos dicen que es el momento de una nueva izquierda, que Irene Montero está lista para liderar España, que representa el feminismo, la modernidad, el progreso. Pero antes de repetir consignas, vale la pena hacer una pausa y preguntarse. ¿Una mujer que aprobó una ley que dejó en libertad a más de 120 agresores sexuales? ¿Una ministra que redujo condenas a violadores bajo la bandera del consentimiento? ¿Una política que nunca pidió perdón por eso, realmente merece ser presidenta de gobierno? ¿Y qué pasa con su visión sobre la infancia? Una infancia que ya no es niño o niña, sino niñez. Una infancia a la que, según ella, hay que enseñar sobre sexualidad desde pequeños. Porque, cito, los niños también tienen derecho a explorar su sexualidad si quieren. ¿Dónde acaba la educación y empieza la perversión ideológica? ¿Quién decide lo que tu hijo debe saber sobre sexo, identidad o consentimiento? ¿El Estado o tú como padre? Montero nos trajo el yo sí te creo, amiga. Pero, ¿y cuando la justicia libera violadores por culpa de su ley, también les cree? ¿Ese es el feminismo que queremos exportar al mundo? ¿Ese es el tipo de justicia que España necesita? Y ahora, después de todo eso, viene a decirnos que quiere ser presidenta, que puede liderar al país. Pero, ¿liderar hacia dónde? Porque esto no va solo de partidos, va de ideas, de consecuencias, de valores. No te pido que odies, ni que grites, solo que pienses, y que te hagas esta pregunta, con calma. Después de todo lo que ya ha hecho, Irene Montero merece gobernar España. Porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que... A ver, que Podemos ha anunciado que su candidata para las generales aquí en España es la señora Irene Montero. Irene Montero, esa señora que ideó una ley que ha dejado a más de 1000 y pico violadores en la calle, que han rebajado sus penas, violadores y pederastas. Esa señora que solamente le interesa a la víctima dependiendo de quién sea el agresor. Esa señora que se ha callado la boca y que aplaude al señor Monedero y al señor Errejón. Es alucinante que haya una mujer en España que vote a esta tipa y a todo su partido, es alucinante. Ale. Y ahora estamos viendo ese intento de oposición también con el cuestionamiento muy fuerte por parte de los sectores reaccionarios de la educación sexual, que es un pilar del acceso a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Y se repite en muchos países de vuestra región, y también lo estamos viendo en España, que cuando hay un movimiento que pone encima de la mesa la garantía, la obligatoriedad de la educación sexual como un derecho además de los niños, de las niñas, de los niñes, no solamente como una cuestión de derechos humanos, no como una opción ideológica, sino como una cuestión de derechos humanos y de los niños, porque independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas, les niñas tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas, y sin embargo han desplegado una campaña muy fuerte. Compañeras y compañeros, os pido hoy que asumáis conmigo la tarea que nos ha pedido nuestra secretaria general, de levantar una candidatura de paz, de esperanza y de más derechos para las próximas elecciones generales. Defender la paz es ahora la tarea más importante, porque haciendo crecer las fuerzas de la paz estamos también haciendo crecer las fuerzas de la defensa de lo común, de los servicios públicos, las fuerzas del feminismo, del antirracismo, del antifascismo, las fuerzas de la educación pública, de la sanidad pública, de las políticas que nos protegen y que nos permiten tener vidas dignas y felices. Defendiendo la paz estamos defendiendo otro mundo posible frente a la crueldad
y a la barbarie de los poderosos. Y compañeros y compañeras, España necesita una izquierda fuerte para resolver los problemas del país y para seguir avanzando en derechos. Cuando la izquierda no está fuerte, la derecha manda aunque no gobierne, que es lo que ocurre hoy en España. España necesita una izquierda fuerte, de poder y de gobierno, autónoma del poder establecido y consciente de que el fascismo crece con la resignación, pero al fascismo se le para con más derechos. Por eso, desde este momento, compañeras y compañeros, ni un solo día sin una tarea militante, compañeras. No hay una tarea pequeña. Tenemos que organizar mucho más que una candidatura. Tenemos que empujar un proceso democrático, popular, para llegar aún más lejos de lo que hemos llegado en los últimos años y para convertir esa fuerza social en poder institucional. Un proceso político que nos haga también sentir profundamente orgullosas de lo que somos y de lo que conseguimos cuando nos organizamos juntas. Orgullosas de que nos conmueva cualquier injusticia que se comete en el mundo y que no nos deje indiferentes, sino que nos movilice a la acción para cambiarlo todo. Orgullosamente feministas, orgullosamente defensoras de lo común y de los servicios públicos, orgullosamente antifascistas, orgullosamente antirracistas, orgullosamente anticapitalistas y orgullosamente incomodando, haciendo ruido y cogiendo pancartas, igual que somos capaces de llegar a un parlamento o llegar a un ministerio a hacer posible lo que todos nos decían que era imposible. Orgullosamente de izquierdas, que solo la izquierda es capaz de cambiar las cosas que no podemos aceptar y de frenar al fascismo avanzando en derechos. Te quieren pobre. ¿Te imaginas que esto lo escucharas directamente de presidentes de gobiernos que son socios de Pedro Sánchez, asesorados por Zapatero? Pues lo vas a escuchar de boca del presidente de Colombia, de México hasta hace muy poco, de Ecuador, por supuesto de Venezuela, todos asesorados por José Luis Rodríguez Zapatero. Los queremos pobres. Cuando dejan de ser pobres, no nos votan. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura. ¿Qué me diríais si yo os dijera que os quiero pobres para que escuchéis cada día el programa? Pues que soy una mala persona, que soy un hijo de la gran... Evidentemente, ellos también. Te lo dicen a la cara, te quieren pobres. Pero ojo, incluso a la clase media quieren que desaparezca, que todos sean pobres, porque la gente cuando deja de ser pobre se da cuenta de la mentira en la que estaba y no les interesa. Te quieren pobre. ¿Vas a seguir votando al socialismo? Entonces cuando llegan a ser clase media se les olvida dónde vienen y quién los sacó. No los podemos sacar a la clase media, porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Es un asunto de estrategia política.